Continuamos con la sesión de buenas prácticas, la primera de ellas. Vamos a continuar con bienvenido Martín Fraile, que es un compañero de la red y de los que más empuje siempre ha dado a esto del patrimonio universitario en nuestra universidad, ¿no? Va a presentarnos otra vez. El año pasado ya lo hizo, pero todavía era una primicia, pero ahora ya está inaugurado, abierto y funcionando, por lo tanto vamos a saber qué ha pasado con el Centro Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca. Y no me extiendo mucho, es profesor titular de Teoría de Historia de la Educación, compañero de esta casa, de la Facultad de Educación, y eso, como tenemos un poco de prisa, vamos a darle la palabra, que es lo importante. Muchísimas gracias, Diende, como siempre. Muchas gracias, Javier, muchísimas gracias. Buenos días, compañeros, compañeras, a todos y a todas. Pues sí, efectivamente, el Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca ya es una realidad. Ya lo tenemos ubicado en un nuevo espacio, que ha sido la lucha que desde el año 2019 comenzamos, ¿no? Pero no vamos a hablar de ello y vamos a hablar ya de la realidad, del éxito. Simplemente para situar a los neófitos en esta materia, decir que cuando hablamos de patrimonio histórico educativo estamos hablando de una nueva línea de investigación, de un nuevo giro que la historia de la educación ha dado, centrado ahora en lo que se llama la cultura escolar, la cultura que la educación que la escuela ha generado a lo largo de los años. Esa cultura escolar persigue, como os pongo ahí, la conservación de todos los bienes que se han utilizado a lo largo de la historia educativa. Y en esa lucha por conservar ese patrimonio, pues surge el interés por el patrimonio histórico educativo y los museos de educación como centros de referencia donde se conservan, se custodia ese material. Por tanto, nuestro museo, el Centro Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca, CEMUPE, se dedica a la conservación, al estudio y a la difusión del patrimonio histórico educativo. Bien, ahí os tengo en esa diapositiva. Veis una primera placa, que es esta, la que estaba sobre en la fachada del edificio aulario del Campus Viriato, y ahora lo hemos trasladado a un nuevo espacio, a un nuevo edificio, que es el que veis aquí. Y si alguno conocéis Zamora, y si no, os indico rápidamente. Está enclavado justamente enfrente de la Catedral de Zamora, al lado del castillo, al lado del Museo Baltasar Lobo y como último, el cuarto lugar emblemático de ese entorno turístico, el Museo Pedagógico. Una lucha constante con el ayuntamiento porque ellos me ofrecían otros espacios y yo le dije que no, que mi museo tenía mucho valor, que mi museo yo quería que fuese visitado y que si no era ese lugar donde va el turismo a Zamora, pues que no se quedaba allí. Entonces, ahora el alcalde me da la razón y me ha dicho: has tenido una gran idea y el museo es todo un éxito. Bueno, el conjunto, el museo actual, es el conjunto de un continente y un contenido. El continente es el edificio que se llaman los antiguos laboratorios municipales de Zamora. Ya os digo, justamente enfrente de la catedral. Y a ese continente magnífico, un edificio modernista de principios del siglo XX, de 1911, construido por un arquitecto catalán, que era el arquitecto municipal de Zamora, discípulo de Gaudí, por tanto introdujo el modernismo en Zamora, pues construyó este edificio para laboratorio municipal. A eso le sumamos la colección de materiales del museo, del CEMUPE, y tenemos un conjunto maravilloso. Por la parte de atrás, como podéis observar, está la muralla de la ciudad de Zamora. Aquí está el castillo, la catedral está aquí, para que os vayáis situando un poquito. Ese es el plano del edificio, 250 metros cuadrados del edificio principal, que es el que se ve, la fotografía este dibujo. Un edificio secundario, que ahora os diré para qué lo hemos destinado, y luego un patio de atrás hasta la muralla, magnífico patio, total 320 metros cuadrados.
¿Cómo hemos distribuido este espacio? Bueno, el edificio principal alberga 5 modelos escolares, 5 modelos educativos: la escuela de finales del siglo XIX y principios del XX, la escuela de la Segunda República, la escuela del nacional catolicismo periodo franquista, voy a ir un poquito rápido, la escuela de la transición democrática y la escuela de la democracia. En el centro hay un espacio, porque el edificio no se ha permitido patrimonio tocar ni modificar en absoluto, entonces se ha respetado su integridad. En el centro hay un espacio que lo hemos destinado a espacio para homenajear a ilustres personajes y docentes distinguidos de Zamora. Todo ello junto con una colección a lo largo de la fachada principal de 16 vitrinas que albergan materiales, usos, recursos útiles, didácticos, que se han utilizado a lo largo de la historia de la escuela. El edificio anejo tiene la entrada por aquí al museo, que un espacio que es de recepción de visitantes, a continuación el despacho de la dirección del museo y luego un pequeño cuarto de baño junto con los baños que hay para el exterior. Esta es la recepción de visitante. El visitante, cuando llega allí, se encuentra con dos vitrinas, una que relaciona el museo con la Facultad de Ciencias de la Educación de Zamora, lugar donde se creó ese museo, porque yo estuve allí trabajando 22 años y donde gesté la idea y empecé con este planteamiento de reconstruir la memoria escolar, que es de lo que se trata, e recrear e interpretar la historia de la educación y la investigación en materia educativa. Hay una segunda vitrina que recibe al visitante, que asocia el museo con la Universidad de Salamanca, para que cualquier persona que vaya allí entienda que este museo pues tiene unos antecedentes. En este caso, el museo es de la Universidad de Salamanca, que desde el año 2010, cuando lo convirtió en centro propio, apostó pues, por el estudio y la conservación del patrimonio histórico educativo. Esa vitrina contiene en su interior unos objetos que me han sido cedidos por parte del museo, de la Casa Museo Unamuno. Entre ellos, pues, un pequeño texto de una visita que en 1926 hizo Unamuno al museo, allí a Zamora. Fotografías que él mismo realizó, una carta de un maestro zamorano quejándose a Unamuno, diciéndole de la precariedad por la que estaba atravesando la escuela en Zamora, una fachada, pues típica fachada de la Universidad de Salamanca, y la calavera con la ranita, por cualquier visitante que quiera llegar allí, que tenga una referencia con respecto a la universidad. Se completa ese espacio de recepción de visitantes con 2 cuadros. El premio Bartolomé Cosío. Nosotros, los museos de patrimonio histórico educativo, pertenecemos a una red nacional, a una sociedad española de patrimonio histórico educativo, que todos los años en la sociedad convoca un premio para instituciones públicas, privadas, personas también individuales que se hayan destacado en la conservación del patrimonio. Bueno, yo lo solicité en el año 2021 en nombre del CEMUPE y me lo concedieron. Y nos conceden pues un cuadro, un retrato de Manuel Bartolomé Cosío, el gran pedagogo español, que fue a su vez el primer director del Museo Pedagógico Nacional en España en 1882. El segundo es un cuadro que me pintó para el congreso que tuvimos el año pasado, un congreso internacional sobre patrimonio histórico educativo que organizamos allí en Zamora, y se lo encargué a mi amigo y compañero Miguel Elías, y le dije: Miguel, hazme un cuadro para los carteles, ¿y qué hago? Digo, la estatua del maestro, la estatua del maestro, que está en Zamora, en el centro de la ciudad, que es emblemática y que yo la tengo como un recurso de atracción para el museo. Magnífico cuadro allí depositado. Cuando el visitante entra al museo, ya directamente al edificio principal, se encuentra con 4 paneles. El primer panel le habla qué es esto del patrimonio histórico educativo y los museos de educación. Un primer panel. Antes de nada, decir que todos los paneles tienen abajo, como veis, tienen unos pictogramas y lectura fácil. Se ha diseñado el museo de cara a la inclusión, facilitar la comprensión por parte de cualquier persona. El segundo panel presenta al visitante lo que ofrece el museo: 3 recorridos. 1 por espacios escolares, 2, un segundo viaje, pues
temas relacionados con la escuela en cuanto a utillaje, medios didácticos, que son los que están en la vitrina, y el tercero, el espacio dedicado a los personajes ilustres. Todo ello lo he completado con un texto de una alumna. Aquí en esta facultad hace años venían alumnos de Gabón, de África, a formarse como profesores de español en su tierra luego. Entonces yo todos los años cuando les daba clase les llevaba a Zamora a visitar el museo. Y en el libro de visita les decía, oye, dejar alguna referencia, alguna observación que os haya el museo dicho o impresionado. Y una alumna de Gabón me escribió este texto que a mí me encantó y entonces lo he puesto ahí. Y que dice así: para los que no nacieron con una cuchara de oro en la boca, la escuela es el camino más seguro para realizar sus sueños. Yo creo que es magnífica la frase, el texto, la idea, y por tanto ahí la tengo recogida. El tercer panel nos habla de la accesibilidad cognitiva, de los pictogramas y de la lectura fácil. Primer recorrido, aulas. Modelos escolares. Lo principio es el aula de finales del siglo XIX, principios del XX. Como veis, podréis observar, todos los recursos útiles son auténticos. Desde el año 2003 que yo comencé esta iniciativa hasta ahora, y no he terminado porque sigo buscando y recogiendo materiales, pues son todos originales, no son comprados, no son adquiridos en casas de antigüedades, nada, son objetos útiles propios de la escuela. Yo cuando empecé a trabajar en Zamora, y comencé en el siglo pasado, en el 1998, yo me di cuenta que en Zamora todavía podía yo conseguir materiales útiles para hacer este museo, que fue siempre mi ilusión. Yo soy profesor de Historia de la Educación y yo quise tener este recurso para enseñárselo a mis alumnos docentes de magisterio infantil y primaria, que ellos vieran, conocieran la escuela y la trayectoria de la escuela española. Bueno, la escuela del siglo XIX. Dentro del edificio lo que se han hecho ha sido unos cubos que acogen cada uno de estos modelos escolares. A la entrada de cada uno de los cubos hay un panel informativo de lo que es lo que vamos a ver allí, una pequeña descripción, y también tienes códigos QR para que el visitante pueda ampliar la información. No me voy a extender aquí en contaros nada. Si queréis, un día hacemos la visita y os lo enseño allí in situ, y allí sí nos detenemos. La segunda, bueno, esta es la escuela del siglo XIX, la escuela de la Segunda República. Muy bien, la verdad es que no lo voy a decir yo porque me corresponde. El museo es una preciosidad como ha quedado, porque realmente los espacios se han diseñado tal y como eran en su momento. ¿Veis? El aula de la Segunda República, fantástica, con la iluminación, con los suelos, con el espacio adaptado, todo. El aula del periodo franquista, o que denominamos del nacionalcatolicismo. Igual, suelos diferentes, iluminación distinta, todo adaptado tal y como eran estos modelos escolares allá por los años 40, 50, 60, hasta el 70 de nuestra era, del siglo pasado. Porque en el 70 aparece una segunda ley de educación, que es la Ley General de Educación, del ministro Villar Palasí, e introduce un nuevo modelo, una nueva reforma del sistema educativo español. Es la escuela de la EGB, que os sonará, la escuela del tardofranquismo que denominamos nosotros. Es este modelo de escuela diferente, con útiles, con recursos distintos a lo que había sido la Segunda República y el franquismo. Y luego ya llegamos a la escuela actual, la escuela de la democracia. La Constitución del 78 abre las puertas a un sistema educativo descentralizado y con unas nuevas leyes de educación. Esta es la que la que introduce la LOSE, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo del 90, y a partir de ahí, pues todas las leyes que se han sucedido, la LODE, la LOSE, la LOCE, la LOE, la LONCE, la LONLOE, etcétera, etcétera, etcétera. El espacio central está destinado a ilustres personajes de la historia de educación que tienen raíces zamoranas
y también un homenaje a distinguidos docentes de Zamora, capital y provincia. Y junto a ello se completa ese espacio con una exposición de cuadernos escolares. A mí me encantan los cuadernos escolares, es mi material, mis recursos para el estudio de la historia de la educación. Tengo una colección que supera el millar de cuadernos escolares, siendo el más antiguo de 1868. Os invito a que no tiréis ninguno de los vuestros y si alguna vez tenéis esa tentación los llevéis al museo. Allí los recogemos, los estudiamos y sirven de recurso para nuestros alumnos, para TFG, TFM, etcétera, etcétera. Una colección de cuadernos escolares, magnífica colección de cuadernos individuales, cuadernos colectivos, destacando el cuaderno de rotación, un modelo de cuaderno que se introduce en Francia a principios del siglo XX y que tiene mucha vigencia en la escuela española, sobre todo en la Segunda República y el franquismo. Desaparece en el 70 ya, con la Ley General de Educación, individuales, colectivos, de rotación, cuadernos de imprenta, cuadernos de colegios privados, cuadernos oficiales, porque en la escuela antes había cuadernos de registro de asistencia, de contabilidad, de preparación de lecciones de los maestros. Bueno, pues una magnífica colección que tenemos allí y que hemos depositado en el museo. Los cuadernos, aparte de ser un recurso didáctico, nos dan un recurso didáctico porque todos utilizamos para apuntes y para recoger la información académica, pero también nos hablan de los distintos modelos educativos, dependiendo de qué fecha. Pero al margen de eso, no solamente estudiamos el cuaderno como recurso didáctico o como fuente primaria para el estudio de la historia de la educación, sino también hablamos de un capítulo aparte, hablamos de lo que nosotros denominamos las escrituras al margen. Las escrituras al margen, es decir, en el cuaderno no solo se recogen las actividades académicas, sino que en muchos momentos la vida, las sensaciones, el pensamiento, el sentimiento individual, colectivo del individuo, del alumno, de la clase, penetran, como decimos nosotros, a través de las rendijas de la clase, de la ventana a la puerta y entra y quedan constancia. Y en ese sentido solamente os voy a comentar uno. Mirad, este cuaderno es un cuaderno de 1940, una niña que está en clase, llaman a la puerta y dice que salga fulanita y se marcha la niña, que estaba haciendo ese dibujo ahí de las cordilleras Oretana y Carpetana que entonces se estudiaban en aquellos momentos en España. Sale y una compañera de pupitre escribe aquí debajo: he terminado yo la tarea de mi amiga Carmiña porque se ha trasladado a es que me lo sé de memoria, porque se ha trasladado a Umbrales con motivo de la pérdida de su querido padre, su mejor amiga Rosario Hernández. Eso no es normal que aparezca en un cuaderno, ¿verdad que no? No es normal. Bueno, las vivencias personales. Pero ese cuaderno, si pasamos 3 hojas, a la tercera hoja la niña vuelve, aquella niña que se marchó. Y estaba otra tarde escribiendo allí, haciendo aquella típica actividad que nos mandaban los maestros, la circunferencia inscrita y circunscrita, los polígonos, coloreando. Y en ese momento la niña escribe: ¡ay! ¿Cómo me fui de Bermellar sin que mis amiguitas lo supieran? Y cómo mi papá ya no volverá a besarme como me besaba. Se le caen las lágrimas y emborrona el texto. No me digáis que no es una obra de arte. Sí. Bueno, colección de cuadernos escolares, muchos, diversos, fantásticos. Cuadernos de imprenta, de portada de imprenta, de colegios privados, oficiales, de preparación de lecciones, como este maestro que escribía ahí el texto que iba a explicar y los dibujos. Y luego las vitrinas. A lo largo de todo el pasillo hay 16 vitrinas, el segundo recorrido, que ahí tengo recogido aspectos relacionados con la escuela, pues desde las visitas de inspección, los inspectores que visitaban las escuelas y redactaban actas en función de lo que habían visto, observado del trabajo del maestro o de la maestra. Las fundaciones benéficas de la inspección, 1868 es el cuaderno más antiguo, que es de la visita de inspección.
Luego, otra vitrina dedicada a las fundaciones benéfico-docentes, esas instituciones de carácter privado que ayudaron a la extensión del sistema educativo español. Aquí detrás tenemos una, que es la Fundación, en Zamora tenemos la González Allende en Toro, la Fundación Sierra Pambley en Motorola de Tábara, y esta de aquí abajo. Esta que se me ha ido el nombre. Bueno, seguro que a lo largo de este momento lo recordaremos. Esta fundación que está aquí, justamente, que tiene un magnífico claustro románico del siglo XII que no es visitable. Yo lo conozco porque llevé muchas veces a los alumnos de doctorado y había un cura que me lo enseñaba, magnífico. Ahí donde está, que era el lugar de la Virgen de la Vega. ¿Cómo se llama esta fundación? Ahí justamente detrás, si nos asomamos a la ventana la vemos ahí, donde está el puente, pegado al puente. No me acuerdo. Bueno, estamos todos igual. Estamos todos igual en 50 años, ¿no? ¿Ya? Más vitrina, una dedicada a los recursos didácticos de geografía, y como podéis observar, encima de cada vitrina hay un texto. Ese texto yo se lo he encargado a mis compañeros de Historia de Educación y compañeros de Patrimonio Histórico Educativo de las distintas universidades españolas, especialistas cada uno de ellos. De alguna forma he querido hacer un homenaje a todos los que a lo largo de la geografía nacional nos dedicamos a esta temática, y a cada uno le he dado un campo. Por ejemplo, pues lo firma un compañero, Antón Costa Rico, de la Universidad de Santiago de Compostela. Fotografías escolares, aquellas fotografías individuales, colectivas, que se hacían en las escuelas. El utillaje escolar, el tiempo escolar, siempre marcado por el timbre y las campanillas. Los juguetes escolares, la presencia de la religión, la sucha del domo. Los manuales y libros escolares, una referencia a estos manuales fundamentales y libros escolares que se han utilizado en la escuela. La enseñanza de las ciencias, cómo se ha producido. Las labores propias de las niñas en un momento determinado. Los recursos de matemáticas, desde el ábaco a la caja de cuerpos geométricos, etc. Material de lectoescritura, cuadernos escolares, espacios escolares, las construcciones escolares, el material científico. Como veis, 16 vitrinas, todo a lo largo del pasillo de una manera muy didáctica. Pero, como os digo, el museo forma parte de la Sociedad Española de Patrimonio Histórico Educativo. Organizamos, como el año pasado, organizamos un encuentro internacional, un coloquio internacional con el título Modos de entender, de pensar y sentir el patrimonio histórico educativo, pues, presidido por nuestro rector, el alcalde de Zamora, el presidente de la sociedad, entre otros. 140 personas que asistieron al encuentro de toda España y de varios países, italianos, mexicanos, argentinos, portugueses. Bien. Voy terminando. ¿A qué nos dedicamos? En el museo no solo es exponer, sino investigar a la cultura material, a la cultura escrita, los cuadernos, los manuales, y la cultura oral, los testimonios de los maestros, de los docentes. Publicaciones, pues tenemos alguna, un estudio y catálogo de cuadernos escolares, el libro de actas del congreso pasado, investigaciones que llevamos a cabo, y luego publicaciones, testimonio de maestros, modelos y prácticas, cuadernos escolares, cultura oral, artículos en distintas revistas, siempre buscando la mayor difusión. Y muchas gracias, y siento si me he enredado. Muchas gracias, porque sé que siempre tienes mucho que contar, es muy interesante y además muy emotivo, ¿no? Te lo agradezco de verdad, Bienve, porque tus aportaciones siempre son muy valiosas. Pero como vamos con prisa, y además sé que tenemos prisa, y Ildefonso, que es la siguiente persona que va a intervenir,
eso, te lo agradezco una vez más por este inquebrantable apoyo y ese trabajo que haces, que ahora estaba pensando salud, en lo que se incorpora, venga, vete incorporándote, Ildefonso. El otro día decían que uno de los indicadores de la salud es tener un proyecto, ¿no? Desde luego tu salud tiene que ser rebosante, porque tienes un proyecto, siempre has tenido un proyecto desde el principio y lo has llevado a cabo y de verdad te tienes que sentir muy satisfecho. Claro que sí, mucho. Y no solo para mis alumnos y para la Universidad de Salamanca. De verdad, porque yo, no sé, desde la primera vez que fuimos a ver bueno, que no conozcan el proyecto de Bienve, que vayan a verlo, porque de verdad que nos va a defraudar. Me extraña que sea un éxito. Me escribí y yo lo enseño. Dime. ¿Puedo intervenir? Aunque sea rápidamente, sí. Las prepara Ildefonso. Por supuesto que sí. Solo quería felicitarte, de verdad. Yo Sí. Y ¿Eres? zoólogo. Zoólogo. Bueno, si alguien sabe. Sí. Bueno, biólogo. ¿No? Sí. Me parece maravilloso el museo. No lo conozco y bueno, había oído hablar de él, pero no. Creo que me voy a ir inmediatamente a verlo. Estáis todos invitados. Sí, nos he invitado varias veces, de hecho, y no hemos podido ir todavía, pero Enhorabuena por. Muchas gracias. Sí que realizar una visita, ¿verdad? Sí, ya nos lo ha dicho varias veces y nunca... Yo creo que lo que quería decir es que muchísimas gracias por estar siempre tan accesible, por tener tantas ganas de colaborar en la red, por estar en todo, porque sé que estás en todo, porque hemos estado en Valencia y nos ha llegado un eco desde Salamanca el año pasado cuando se montó el tema de la REPU y nos debes una visita. Sí. Ya sé que nos has invitado muchas veces, pero yo creo que la idea, y ya lo propongo desde aquí, es que sería desde la red de colecciones científicas, desde ese estudio que compartimos, citarnos, ¿no? Un día que tú puedas y hacer una convocatoria. La convocatoria la hacéis vosotros. Venga. El autobús lo pago yo. Pues si pones un autobús, ya vamos. El museo tiene fondos y paga el autobús. La convocatoria la hacéis vosotros y en función de los que se apunten somos micro o gran autobús. Muchísimas gracias, venga. Y la comida al alcalde. No, hoy el alcalde en ese sentido del delito de Zamora es muy parco, lo tienen muy claro y no hay gatos en ese sentido. Era una broma. Bueno, muchísimas gracias, bien. Que nada, continuamos un poco aceleradamente, pero vamos a presentar a Ildefonso Armenteros y a Carlos Enrique Nieto Martín, que no ha podido venir, pero bueno, que en su caso estará muy bien representado por Ildefonso. Nos van a hablar del Jardín Geológico de la Facultad de Ciencias y creo que bueno, es una oportunidad porque además creo que dentro de las colecciones que han ido emergiendo estos años y que se han puesto en valor a la misma velocidad que han ido emergiendo y que se han ido coordinando dentro de este espacio que llamamos la Red de Colecciones Científicas de la Universidad de Salamanca, pues bueno, yo creo que los que paseamos por esa zona de la Universidad de Salamanca tenemos la oportunidad de disfrutar de esa visibilidad que antes no tenía porque había que entrar en la facultad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, sé que también tienes prisa para luego continuar, entonces te doy rápidamente la palabra y os agradezco mucho vuestra presencia aquí. Pues bueno, vamos a comenzar. Buenos días y gracias por aguantar esta cuestión que es un poquito más dura que la anterior, pero porque se trata de los materiales así inanimados que bueno, siempre pues tienen cuestiones así un poco más áridas en teoría, ¿no? Bueno, en primer lugar, está eso ya, vale. En primer lugar, ¿dónde se sitúa el jardín geológico? No voy a exponer concretamente todo lo referente a lo que es el jardín geológico, sino a material complementario que hay, que es muy interesante y quizá está un poquito desaprovechado, ¿no? Bien, está comprendido el jardín geológico, para el que no sepa dónde está, pues entre las facultades de Ciencias y Ciencias Químicas y el edificio de la sección de Físicas de la Facultad de Ciencias. Ahí está el parking del Centro Histórico Botánico y luego tenemos pues la calle Balmes, que es donde están los parterres, y luego después la Plaza de la Merced y la Plaza de los Caídos. La Plaza de los Caídos frente a la facultad y la Plaza de la Merced, donde está más o menos situado uno de los conjuntos de bloques que tienen una temática propia, ¿no? ¿Vale?
¿Cómo se gestó este jardín geológico? Pues convendría decir o dar alguna anotación breve de por qué se instaló. Se instaló a consecuencia pues, de una colección que hay en el interior de la facultad, que es anterior realmente al jardín geológico que nosotros vemos ahora en el exterior, ¿no? Únicamente pues, bueno, pues fue una relación directa en el año 2001 entre el director del Departamento de Geología, Ángel Corrochano, y el director de Pinacal, Aurelio de Grado. Entonces, en una feria internacional en Madrid, todos los expositores o todos los expositores que había de Castilla y León, que quizá pues, era la comunidad que más aportaba en España a la feria internacional, pues vinieron a la Universidad de Salamanca por la relación de Ángel Corrochano con Aurelio de Grado, que era el director de Pinacal. Y bueno, pues vino esa colección de lanchas que ahora os pondremos después, que está en el interior de la facultad. Y a consecuencia de esto se sugirió que se trajeran unos bloques representativos de todos los productores de piedra natural de Castilla y León. Y entonces así es como surgió realmente el jardín exterior, ¿no? Las empresas colaboraron en el transporte de los bloques, ¿no? La Universidad de Salamanca también en cierto grado, cuando era rector Ignacio Verdugo, y fue decano de la facultad en ese momento, pues, un geólogo, Francisco Navarro, ¿no? Bien, esta es un poco la aprobación de la propuesta que hizo el Departamento de Geología mediante el rectorado al ayuntamiento para que tuviera cabida la exposición y la recogida por todas las canteras principales de Castilla y León de rocas que pudieran ser expuestas aquí en este jardín, ¿no? Y aquí, pues en enero del 2002 fue cuando realmente se aprobó, ¿vale? Es un poco historia del jardín, ¿no? Los objetivos iniciales del proyecto pues era en primer lugar pues su valor didáctico de cara pues a mostrar distintos tipos litológicos, ¿no? Que la gente pues pudiera pues cualquier persona pues pudiera de alguna manera identificar un poco los tipos de roca, ¿no? Y luego también pues en la vertiente recreativa de un poco de adorno del entorno de la facultad, ¿no? Aquí más o menos esta es la propuesta inicial, que prácticamente es la que está actualmente, ¿no? Lo que pasa es que los bloques se trajeron y no hubo ninguna identificación de los mismos, ¿no? Cosa que se ha hecho en el 2023. Aquí está un poco la situación de los tipos de rocas litológicos, rocas emblemáticas de Castilla y León, entre ellas la arenisca, en esta zona que está justo frente a la facultad. Luego las rocas sedimentarias se instalan un poco en la zona que está frente a la entrada al parking, y luego las rocas ígneas se instalan en la parte más occidental de la Plaza de la Merced. Y luego las rocas metamórficas, hay 3 rocas metamórficas de la zona de Segovia y Zamora, que están instaladas justo junto al edificio de la sección de físicas. Hay 3 nuevas aportaciones a la propuesta original. Entre ellas destaca pues, una bomba volcánica, curiosamente, que parece una tortuga, que luego José Manuel os hablará de ello, que está situada, es la número 8, ahí de paso lo podéis ver fácilmente, y se trajo del campo de Calatrava, un vulcanismo muy reciente en la península, pues que acabó prácticamente en el Cuaternario antiguo, acabó en el Pleistoceno antiguo, ese vulcanismo. Pues es una bomba, pertenece a ese campo, al campo de Calatrava. Y hay alguna aportación más que veremos ahora deprisa. Bueno, pues lo que se hizo en el 2023 pues fue un poco, aquí conviene destacar un poco a Juan Carlos Gonzalo, que fue un poco el que promovió esta categorización y que lo tuvo que dejar el hombre por problemas de enfermedad, y Agustina Fernández, que colaboraron en la catalogación un poco de todos los tipos de rocas expuestos en el jardín geológico. Aquí aparece un poco la categorización que hicimos, tipo de roca, edad, unidad geológica, un poco cada una
comprendiendo ciertas especialidades de la geología, ¿no? Localización geográfica, el nombre comercial, evidentemente, que a veces no coincide mucho con realmente la realidad litológica de la roca, ¿no? Y bueno, esto es más o menos el punto de partida para la realización de esta categorización de las rocas del jardín en el exterior de la Facultad de Ciencias, ¿vale? Aquí están hasta 26 tipos de roca que son realmente interesantes en cierta medida. Hubo algunos tipos de roca que, como se trajeron en el 2002, pues no hubo, con el tiempo se perdió un poco el origen de la cantera, aunque se sabe el tipo de roca que es, pero no se sabe exactamente el origen de la cantera. Intentamos en el 2023 ahí pues reconocer sobre todo algunos tipos de rocas sedimentarias, sobre todo las que están frente al... y ahí hubo ciertos problemas, pero más o menos la parte litológica está comprobada que se ajusta un poco a lo que hay. No así la cantera, eso sí que no es seguro. Bueno, y frente a la facultad pues aparece aquí justamente en la entrada aparece este gran cartel donde se pone el QR y donde podemos ver en la red, pues podemos ver, vamos a ver, así no es objeto de esto, vamos a ver para atrás, vamos a ver si puedo yo manejar así. ¿Podemos entrar aquí? Sí, podemos entrar, ¿no? En la web. Bueno, aquí cuando entra en el QR, pues puede acceder a unas fichas de cada uno de estos bloques que se encuentran en el exterior, ¿no? Aquí en la galería, pues podemos acceder, por ejemplo, vamos al número 1, y entonces aquí, bueno, pues vemos aquí, podemos observar, aceptamos todos, vamos a ver si podemos... No puedo manejarme aquí. A ver, espera, a ver, ahí. Vale, es que aquí va así. No, sí. Claro. Bueno, tiene como se ve, pues una serie de pues, ilustraciones complementarias, aparece toda la litología y toda la descripción litológica, aparece la génesis, aparece un mapa de localización geológico de la región, de Castilla y León, y así en cada una de ellas. Bueno, pues a partir de ahora, pues bueno, esto está colgado, requiere cierta revisión, como se ha podido comprobar, y estaremos en ello, ¿no? Así podemos... Agustina Fernández, también con la colaboración a lo mejor de Juan Carlos, y sobre todo gente joven, porque yo ahora mismo ya no estoy activo, entonces gente joven que quiera sumarse a completar este trabajo, que es un trabajo grande el que hay, sobre todo con las losas que están en el interior de la facultad, ¿no? Esto es un poco lo que aparece en el jardín. Aquí se puede ver un poco un bloque de aquí de la arenisca de Villamayor con sus típicas ahí, ilustraciones ahí en moteados en naranja y esos enrejados blancos tan llamativos, el cartel que aparece así sintético al pie de cada bloque. Y por ejemplo, bueno, ahí tenéis una imagen de microscopio que también disponemos de cada una de ellas, pues en este caso de la arenisca de Villamayor. Esto es lo que se ve al microscopio, arriba con luz natural, abajo con luz polarizada, y en el centro un feldespato alterado. Bueno, que no es cuestión de esto. El granito de los Santos, por ejemplo, que pisamos todos los días en Salamanca, está junto a la arenisca de Villamayor. Bueno, y diversos tipos de ejemplos que vamos a pasar así, que los podéis ver allí en el jardín y que podéis tener más información en la QR, como veis, ¿no? La piedra de Silos, por ejemplo, cerca del monasterio de Silos, las dolomías de Silos, ahí doradas, etc. Y bueno, pasamos un poco a comentar lo de la colección del interior de la facultad, que es de donde surgió realmente el jardín geológico. Entonces, en la colección de la facultad podemos ver una vista general de las losas que se pusieron en el año 2001 y que pues aparece aquí una visión hacia el aula magna 2, que está al fondo del pasillo central del primer piso de la Facultad de Ciencias,
y ahí se puede ver un poco el aspecto general de la colección, ¿no? Reúne más de 100 losas, y estas rocas, pues de alguna manera representativas de las canteras de Castilla y León, presentan un material complementario que está en el área de estratigrafía a la que pertenecemos José Manuel y yo, y ahí hay toda una colección de pequeñas muestras con láminas delgadas, ¿no?, que sirvieron de base para la descripción litológica de las 2 ediciones del libro de la piedra de Castilla y León del 1994, que está accesible, lo vi ayer, precisamente está accesible y se puede bajar en la red, y la del 2002, que fue una reedición del libro de la piedra. Ahí aparece con cierta pormenorización las características físicas, de resistencia de cada uno de los tipos de rocas, prácticamente de las que están bastante representadas en esta colección interior de la facultad. Es decir, que hay una cierta sintonía entre el libro de la piedra y estos expositores que hay en la Facultad de Ciencias, y convendría con el tiempo hacer una especie de integración de esta colección junto con las ediciones del libro de la piedra, y poder dar más información, y esto sería tema de más trabajo, evidentemente, ¿no? Bueno, aquí una vista del expositor mirando hacia el Jardín de la Merced, está hacia la parte opuesta, ¿no? Y luego, pues bueno, aquí unas fotos aquí de los expositores de rocas ígneas, por ejemplo, aquí metamórficas. A la izquierda podéis ver el rojo del granito de Sayago, y a la derecha podéis ver las dos losas de el granito el azul de ahí de Ávila, de Junciana. Ahí las podéis ver las dos de la derecha. Y luego los expositores de rocas sedimentarias, siliciclásticas, areniscas, por ejemplo, los que están a la derecha, la arenisca de Villamayor, veis el típico moteado que tenemos ahí de óxidos de hierro, y luego, pues bueno, algunas areniscas que están en Salamanca también y que no son de Villamayor, como por ejemplo las que aparece casi en el centro, un poco a la izquierda. Esa aparece en algunos edificios en el Bartolo, creo que aparece una muy similar a esa ahora mismo, y las dos de la izquierda, que son muy llamativas, esas son unas de lo que llaman la arenisca de Berrum, no sé si aparece ahí citada. No la tengo citada. Bueno, las dos de la izquierda son de la caliza de Berrum, que es de la tierra de pinares de Soria, Burgos, ¿no?, de Quintanar de la Sierra, y Berrum está en Soria, y podéis ahí ver lo bonito que hacen esas figuras posteriores, que son postsedimentarias, no tienen nada que ver con una laminación, y que son diagenéticas, son migraciones de óxidos de hierro que quedan fijadas en esas bandas tan llamativas y tan bonitas, Aquí los expositores, por ejemplo, de rocas calizas y dolomías, como podéis ver ahí podéis varios tipos de roca. La roca, por ejemplo, la crema parador, lo que es crema y amarillo parador, que quedan a la izquierda, que son de unas canteras de Soria, me parece que son de Espejón. Y las dolomías, por ejemplo, la piedra de Boñar, en los alrededores al sur de Boñar, pues aparecen unas canteras enormes en explotación activa, que son esas 3 rosas que tenéis ahí, que son dolomías. Es un tipo de carbonato diferente a la caliza, pero bueno, es de calcio y magnesio, y eso es lo que hay. Este es el de rocas metamórficas, la filita de Bernardos en Segovia, una roca paleozoica muy antigua. Ahí podéis ver, y la cuarcita de Bernardos, que aparece en muchos edificios, sobre todo el que está el tercero por la izquierda. Ese es muy frecuente en algunos edificios. Y las dos de la derecha, que es el mármol de Salamanca, el mármol de Monreal, de Casafranca, que son calizas cámbricas, son en este caso dolomías, porque eran calizas primitivamente, ahora son dolomías, calizas cámbricas, con algunas figuras que podéis ver ahí. No sé si puedo ilustrarlo con ahí. ¿Veis? Esas figuras son los arqueociatos, que son los organismos que son previos a los poríferos, aquí los zoólogos, son los arcentros de los porífera, y son de los primeros organismos metazoos que hay en el Paleozoico, a principios del Paleozoico. Ahí podéis ver los dos, el tipo de lo que llaman mármol Monreal, el verde Monreal. Hay uno que es de tonos más rositas. El verde Monreal se explotó activamente en los 80 y actualmente ya no tiene mucha atracción por lo que se ve, ¿no? Aquí un expositor mixto, rocas ígneas a la izquierda, el granito de Sorihuela de Salamanca, por ejemplo, ahí. También hay granito de Sorihuela, que es rosita,
por un proceso posterior así a su formación. Y bueno, las rocas metamórficas, ahí tenéis filitas que son pues como pizarras muy parecidos a las pizarras, un poquito con más metamorfismo, que se encuentran sobre todo en las zonas de Segovia. Hay un núcleo de Segovia y muchísimas de estas. La filita de Bernardos es muy... Bueno, y ya para terminar, no sé si me da tiempo, quería exponer una serie de... una cuestión muy característica y que llama la atención a la gente, los distintos acabados que pueden tener las rocas, ¿no? Entonces voy a hacer un pequeño resumen con lo que tenemos más o menos en la colección. Ahí podéis ver la arenisca de Villamayor a la izquierda, en el expositor que hay en el interior de la facultad. A la derecha aparece ahí, como veis, el bloque que está en el exterior, en el jardín exterior, y esta presenta, como veis, un corte que prácticamente es un corte de sierra. La arenisca se saca generalmente cuando está empapada en agua, porque si no estaría alterada, y entonces pues se corta muy fácilmente con una sierra. Y entonces prácticamente el serrado da ya prácticamente el acabado final, que es el que veis en las fachadas. Generalmente apenas tiene otro pulido que ese, ¿eh? Y luego aparecen otros tipos de acabados de las muestras, por ejemplo el mampuesto. El mampuesto es muy característico a veces en algunos tipos de rocas como las cuarcitas. Por ejemplo, la cuarcita de Ayllón, que aparece ahí a la izquierda, que está en la parte, bueno, pues en la colección interior de la facultad, pues veis, aparece a veces en la propia naturaleza, la roca está estructurada en capitas, ¿no? Y entonces se puede extraer fácilmente y hacer, como por así decirlo, bloques bastante homogéneos, ¿eh? Y se puede hacer lo que se llama el mampuesto. A la derecha tenéis lo que es el apomazado, que es cuando se frota con una especie de lija la roca, y entonces un poco al serrado se le añade un poco un esmerilado, por así decirlo, y entonces se presenta así. Y ahí tenéis, por ejemplo, la arenisca de Aguilar de Palencia, el Cretácico inferior, pues ahí aparecen los distintos tres tipos acabados en la misma losa. El apomazado, que el lijado ese fino, el apiconado, que es de bastante trabajo de chino, y luego está el abujardado, que es como una especie de rodillo con púas que va generando, y es el que generalmente aparece en las losas de la ciudad de Salamanca, en la Plaza Mayor y por ahí, o que aparecía, lo que pasa que ahora está desgastado. Entonces eso le da una especie de pequeños cráteres que es muy bueno para el pavimento. ¿Vale? A la derecha tenéis otro tipo de roca. Esta roca es muy llamativa, San Adrián. En la foto no sale tan así, pero tiene un veteado precioso en naranja. Es una roca más antigua, un poco del Triásico, del principio de los dinosaurios. José Manuel, no te olvides, es el especialista en dinosaurios. Aquí lo tenemos, ahí a José Manuel, y ahora anda con tortugas. Bueno, pues bueno. Y aquí, por ejemplo, el pulido, ¿veis? Es el otro tipo de acabado que tenemos. Ya nos vamos, abujardado aquí, por ejemplo, la caliza célebre de los páramos de Campaspero, aquí en Valladolid, mucho más reciente. Bueno, flameado, esta no la hemos visto, de Verde Monreal, el mármol de Salamanca. Pues ahí tenéis el flameado, que es con un soplete, se le da ese acabado, y el pulido, que tiene la misma roca a la derecha. Y el abujardado, que pisamos todos los días en Salamanca, ¿de acuerdo? Del granito de los Santos. Vale. Y unas reflexiones que quería hacer así, porque aquí conviene que se haga más hincapié. Se hizo la catalogación del jardín geológico, y entonces, pues bueno, pues aparece en la página web que requiere cierta revisión, porque la subida de información se han perdido cosas y se han cambiado cosas, o sea que yo estoy en ello de que hay que hacer una tarea aquí. Corrección de ratas, en primer lugar, actualización de los carteles que aparecen en la colección interior de las losas. Hay una información, pero esto habría que completarla, porque algunos carteles con el paso del tiempo han faltado. Y luego un inventario de todo el material complementario que tenemos, porque colaboramos varios en el libro de la piedra, en las dos ediciones, y entonces ahí hay información que está recogida, vamos, que hay material que está recogido en el departamento de geología, allí en un cajón, dos cajoncitos. Ahí están tanto las láminas delgadas como las muestras de mano, ¿no? Y que habría que hacer un mayor aprovechamiento, sobre todo de las dos colecciones, sobre todo de la interior, porque serviría no solamente para un trabajo didáctico en el bachiller, en secundaria, sino también para propios universitarios de grados en los cuales pues la geología esté presente, incluso para el grado de geología e ingeniería geológica. Perdonad por la extensión, pero bueno, no sé.
esto es lo que hay y hay mucho trabajo por hacer, es lo que tengo que decir. Muchísimas gracias, Ildefonso, por la intervención. Sé que te tienes que ir y que sí, no vas a poder... Tengo nietos, ¿sabes? y tiene que abandonar y bueno, y nos ha permitido por lo menos conocer el trabajo en el jardín. Muchísimas gracias, Ildefonso. Pues vamos a dar ahora el paso a la siguiente participante en la jornada y es María Jesús Martínez, que si quieres ya te pones, ya conoces en esa línea de interdisciplinaridad, de conexión entre disciplinas, y además yo creo que esta diversidad que representa la red es, yo creo que es uno de sus mayores tesoros, ¿no? Tenemos ahora a María Jesús Martínez, que es, bueno, como aparece ya en la diapositiva, nos va a hablar de la colección de antiguos instrumentos docentes y científicos del Laboratorio de Física. Ella es catedrática del Departamento de Física Aplicada y, bueno, además ahora, además de su trabajo desde la física, desde hace unos años me consta que cada vez está más entusiasmada con la recuperación del patrimonio, la puesta en valor del patrimonio, y como todos los que estamos aquí somos nodos de esa red activos. Ella es una de las más activas desde el principio de los tiempos, como si dijéramos, ¿no? En esas primeras reuniones en las que formamos todavía el núcleo de lo que fue ahora y es ahora tanto el GIR causal como la red, ¿no? Por lo tanto, bueno, María Jesús, que estás en tu casa, ya lo sabes, y apreciamos muchísimo esta implicación que tú tienes, y nos vas a mostrar otra evolución más de un trabajo que decíamos, creo que es de las primeras puestas en valor de las colecciones, la que tú vienes a presentarnos hoy, y ahora viene a hablarnos de un trabajo todavía, bueno, mucho más evolucionado. Muchas gracias, María Jesús. Gracias, Javier, por la presentación. Pues efectivamente sabemos que realmente el patrimonio de la Universidad de Salamanca es absolutamente excepcional, pero creemos que esta colección en la que estamos trabajando, la colección de antiguos instrumentos docentes y científicos de los laboratorios de física, es una de las colecciones importantes, ¿no?, dentro de este patrimonio. Voy a presentar un poquito desde los inicios, los antecedentes y los objetivos iniciales de esta colección, cómo ha evolucionado, y me quiero centrar en la parte 2 mucho en la metodología, cómo hemos trabajado para la realización del inventario, las dificultades que hemos tenido, retos, y en el punto 4 veremos también la implementación en Gredos, que ha sido el trabajo que hemos realizado durante el año 2024. Bueno, esta colección surge un poco por la iniciativa de un grupo de profesores de físicas que en el año 2013, o sea, ya hace 12 años, vimos que teníamos una gran cantidad de instrumentos que eran un patrimonio científico que podía ser recuperado y que podíamos formar una fantástica colección. Tuvimos el apoyo instantáneo del decano de la Facultad de Ciencias, que era José Miguel Mateo Rocco, en ese momento, también de los departamentos, por supuesto de la Unidad de Cultura Científica de la Innovación y del Vicerrectorado de Investigación, para comenzar a trabajar en esta colección, en la cual teníamos diferentes objetivos iniciales. Primero, conocer qué tipo de instrumentos teníamos, catalogarlos, el poder conservarlos a futuro, y también la idea de acrecentar el interés por la docencia y la investigación en física, que la gente tuviera constancia de cómo se investigaba o cómo se impartían las clases en física pues hace bastantes décadas e incluso siglos, ¿no? Y, por supuesto, también catalogarla y tener herramientas que nos permitan visualizar y gestionar la colección. Entonces, la evolución, como digo, ha sido larga. Después de ese año 2013, en 2014 y 2015 realizamos un primer inventario muy laborioso de lo que teníamos en la colección. Se realizaron proyectos de innovación, solicitamos proyectos de innovación docente o proyectos FECIT, y realizamos una primera fase de musealización, que son estas dos vitrinas
vitrinas que aparecen aquí. Seleccionamos los 15 instrumentos científicos más representativos, digamos los que tienen un carácter un poco más artesanal, fabricados en madera, en latón, pues típicos de finales del XIX, de la última parte del siglo XIX. Posteriormente seguimos trabajando, realizamos un catálogo visual, una primera web oficial, aprovechando un TFG de un alumno de Ingeniería Informática, y en 2019 añadimos una segunda fase de musealización con 2 vitrinas más, con 20 instrumentos más, también muy interesantes. En 2021 nos encontramos en el edificio, en diferentes dependencias, unas cajas grandes con una serie de instrumentos de óptica. Habíamos revisado en nuestra catalogación anterior que teníamos poco instrumento de la rama de conocimiento de óptica, y da la casualidad que nos encontramos un mes de enero de 2021 pues esas cajas con esos instrumentos que han servido un poco como acicate para darle otro impulso de nuevo a la colección, trabajar en su implementación en Gredos, realizar una nueva web más actualizada, realizar unas fotografías ya profesionales, y esperamos que durante este año 2025, es de verdad mi mayor deseo, podamos exhibir estos instrumentos de óptica que hoy en día están guardados de cualquier manera en un laboratorio de alumnos, y la verdad que sería una maravilla el integrar toda esta nueva instrumentación y todo este trabajo que hemos hecho de catalogación. Bien, ¿cuál sería la metodología para este tipo de instrumentos? Contemplamos que nuestra idea ha sido un poco en estas fases que aparecen aquí. Inicialmente, pues realizar una inspección directa de estos instrumentos, porque muchos de ellos, o prácticamente todos, desconocíamos o no teníamos ningún tipo de documentación del instrumento, y desconocíamos también incluso el principio científico, o creíamos que podría ser aproximadamente un instrumento que realizara una labor pero sin una certeza clara. Entonces, bueno, una primera inspección directa, analizando las posibles etiquetas, los fabricantes si los hubiera, etcétera, análisis de estas marcas, posibles anotaciones, pues nos han podido dar una idea. Después hemos hecho una revisión histórica profunda para llegar a una clasificación en función un poco de la técnica del instrumento, el tipo de instrumento, la época de fabricación, el tipo de artesano. Y en la última parte, que comentaré en esta charla, veremos cómo hemos implementado todo esto en Gredos, cómo se hace, digamos, una catalogación con una serie de estándares de metadatos normalizados para poder subirlo y volcarlo a Gredos, y cómo hemos hecho ese volcado y cuáles son los resultados que podemos visualizar actualmente. Pero para realizar todo este trabajo tenemos que situarnos y tenemos que recordar un poco, ¿no? Los que ya estamos muy especializados, en mi caso en electrónica, pues ya pierde uno un poco la idea de lo que son las otras ramas de la física, y tenemos que volver a entrar un poco en revisar esa historia de la ciencia, ¿no? Que a veces no tenemos tan presente. Entonces tenemos que tener claro lo que es la física y cómo ha ido evolucionando, y cómo han ido evolucionando, digamos, la ciencia tanto en el siglo XVII como en el siglo XVIII como en el siglo XIX. En el siglo XVII se establecieron esos principios básicos del método científico. Para la física es muy importante el trabajo fundamentalmente de Galileo y de Newton, que nos da las bases de la mecánica, y por tanto la mecánica, digamos, que es la base y un estado sólido dentro de la física. Empiezan a nacer las primeras instituciones científicas, como por ejemplo la Royal Society. Ya en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, digamos, ese tiempo de Voltaire, de Rousseau, se empieza a aplicar la ciencia a la industria, a la medicina, aparecen ya técnicas experimentales, y se intenta que el conocimiento científico mejore la sociedad. Y en el siglo XIX ya nos vamos a la revolución industrial, nos vamos al desarrollo de las diferentes ramas separadas de la física, y ya unas enseñanzas de física regladas en diferentes laboratorios experimentales, universidades, etcétera. Pero a nivel de instrumentos, pues también tendríamos que hacer un poco un estudio de cómo han evolucionado los instrumentos durante estos 4 últimos siglos.
en el siglo XVII se caracterizaban por ser instrumentos fundamentalmente artesanales, de medidas muy básicas, aproximadas. Ahí tenemos, por ejemplo, los termómetros como el de Galileo, los primeros barómetros, las primeras balanzas, medida ya del tiempo con precisión. En el siglo XVIII se perfeccionan, aparecen los primeros progresos en termometría, ya aparecen las escalas Celsius, Fahrenheit, ya se perfeccionan instrumentos previos. Y hay instrumentos característicos como podrían ser las máquinas electrostáticas. En el siglo XIX, que es un poco ya donde podemos datar el tipo de instrumentos que tenemos nosotros aquí en la Universidad de Salamanca, ya los instrumentos tienen mayor precisión, ya son instrumentos más estandarizados de los diferentes laboratorios para realizar diferentes medidas y son típicos, por ejemplo, los espectroscopios o los galvanómetros como los que tenemos en nuestra colección. Y ya en el último siglo anterior al que estamos, en el siglo XX, pues los laboratorios ya son muchísimo más complejos y la electrónica y la digitalización ya entran a formar parte de esos sistemas de adquisición de datos y ya ha cambiado mucho lo que es la instrumentación con respecto a la instrumentación del siglo XIX o de principios del XX. Bien, pero ¿cómo eran esos antiguos gabinetes de física? Que es un poco lo que nosotros tenemos que integrar cuando nosotros estamos buceando en qué tipo de instrumento. Pues, ¿qué eran los antiguos gabinetes? ¿Cómo surgen? ¿Cuál era su función? Entonces, es maravillosa, por ejemplo, esta sala Antonio Dalla Vella, que es el gabinete de física del siglo XVIII de la Universidad de Coimbra, con esas vitrinas maravillosas en madera que conservan esas colecciones de instrumentos, que es fantástico. Entonces, ¿qué eran estos gabinetes? Pues en primer lugar eran centros de experimentación experimentales, o sea, todo lo que se hacía es intentar reproducir una y otra vez esos experimentos para lograr una ley o una formulación matemática que explicase lo que estaba ocurriendo de forma experimental, pero también eran aulas, también eran centros de enseñanza y de formación, donde los alumnos adquirían habilidades y conocimientos y la gran mayoría de los científicos destacados se formaron en este tipo de gabinetes. Pero además esos mismos gabinetes servían para desarrollar y para mejorar los instrumentos. Es por lo que en muchas ocasiones nos encontramos muchas variantes del mismo instrumento que no aparecen en los catálogos, y es porque en los mismos gabinetes se desarrollaban varias variantes del instrumento, se mejoraban. Y además servían estos gabinetes para difundir y para hacer demostraciones públicas. Un ejemplo de demostraciones públicas es lo que ocurría, por ejemplo, en Francia con Jean-Antoine Nollet, que era protagonista de demostraciones públicas y espectáculos eléctricos que se denominaban las veladas eléctricas, donde este señor tenía ahí una máquina que nos permite realizar una electricidad por frotamiento. Teníamos ahí un señor montado en un columpio que estaba cargado de electricidad, y ahí vemos como a una señora, una dama, pues le está dando ahí una sacudida eléctrica. Se dedicaban a dar chispazos un poco a la gente como forma de entretenimiento, igual que podían ser veladas de otro tipo, ¿no? de cuentos, de teatros, de cine, linternas mágicas, etc. Bueno, pues este tipo de demostraciones experimentales era la moda cultural en el siglo XVIII. Bien, ¿cómo estudiamos estos gabinetes? Pues podríamos hacer un listado súper extenso de gabinetes importantes en Europa, pero me parecía que quedaba más visual y más bonito, pues, digamos, ponerlos en un mapa antiguo de Europa y resaltar un poco, pues, este tipo de gabinetes. Digamos, uno de los primeros y que es el más antiguo sería la Academia de Ciencias de San Petersburgo, en Rusia, creada por el zar Pedro el Grande. Pero para mí, de las más importantes hoy en día desde el punto de vista de instrumentación en física, es el Museo Galileo de Florencia. Tienen una página web maravillosa con más de 1000 instrumentos científicos originales desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Y tenemos que destacar, por supuesto, una de las salas, que es la Tribuna de Galileo, en la que aparecen instrumentos originales fabricados por el mismo Galileo, por ejemplo, como 2 telescopios originales. Otra maravillosa sería el Gabinete de Física de la Universidad de Pavía, donde también tienen una maravillosa página web y nos muestran diferentes salas del museo, y una de ellas es el gabinete de Alessandro Volta, porque Volta dirigió este gabinete durante 25 años y allí es donde fabricó la primera pila voltaica.
de grandísima repercusión porque desde ese momento ya no se necesitaba darle a una manivela para generar una electricidad estática, sino que ya se tenía una fuente de energía estable de continua, que era esa pila, y a partir de ese momento se reprodujeron enormemente todas las experiencias y nació, digamos, el electromagnetismo, nació la corriente continua gracias a ese descubrimiento de Volta. Entonces, realmente, cuando nosotros tenemos que hacer esta revisión histórica, tenemos que hacer esta clasificación, tenemos que tener en mente toda esta historia de la ciencia. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el plano inclinado, que esto es uno de los instrumentos maravillosos que tenemos aquí en nuestra colección de la Universidad de Salamanca, en el cual se estudia, pues digamos, el equilibrio en el plano de diferentes pesos y poleas, pues tenemos que tener en mente esa colección maravillosa de mecánica del Museo Galileo de Florencia. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, un aparato que nos sirve para demostrar que si yo suelto un proyectil, pues que tiene una trayectoria parabólica y que va a pasar a través de todas esas circunferencias metálicas que aparecen ahí, por ejemplo. O si queremos estudiar el medidor de declinación e inclinación magnética o nuestra brújula de tangentes de la Universidad de Salamanca, tenemos que remitirnos al trabajo que hizo Hans Christian Ørsted en la Universidad de Copenhague en 1820 o el trabajo de André Marie Ampère de la École Polytechnique de París en 1826. O si queremos comparar, por ejemplo, el fosforoscopio de Edmond Becquerel, el de la Universidad de Salamanca es el que está a la derecha y el de la École Polytechnique es el de la izquierda, pues tenemos que estudiar todos los descubrimientos en óptica en ese centro de París. Los trabajos de Arago, de Fresnel o de la familia Becquerel fueron fundamentales para que hoy en día sepamos lo que es la difracción, la interferencia, la fosforescencia, el efecto fotovoltaico y una cantidad de aplicaciones que tenemos hoy en día, como pueden ser los paneles solares, los paneles LCD y otras, las lentes de Fresnel, por ejemplo, que se utilizan en los focos, en los faros, multitud de aplicaciones. Bien, y si nosotros queremos estudiar nuestro telégrafo Morse, que la intención es pinchar aquí y que veamos... No sé si puedo, si me permite ver que funciona perfectamente. No sé por qué no. A ver si le puedo dar aquí. A ver, es que no me aclaro con el touchpad este. Bueno, ahí vemos que tenemos un transmisor, un receptor Morse y tenemos que estudiar porque la evolución del Morse fue importante y digamos que los pioneros fueron... Pues, a ver, sigo con la presentación. Los pioneros fueron Gauss y Weber en la Universidad de Göttingen en Alemania en 1936 y el trabajo también de Faraday. Además, digamos, para tratar de poner un marco en cada una de la investigación de estos instrumentos tenemos que estudiar los fabricantes históricos y los catálogos antiguos, que si nosotros nos ponemos a trabajar sobre ellos, pues encontramos unos listados infinitos de las cuales podemos destacar pues algunos pioneros artesanos y su especialización, ¿no?, antigua en esta Europa de los siglos XVII y XVIII. Me gustaría mencionar la familia Muschenbroek en los Países Bajos. Se conoce, aunque no hemos encontrado ese catálogo, que ya en 1720 disponían de un catálogo impreso de 60 instrumentos científicos. Pero para nosotros esos catálogos han sido vitales a la hora de poder seleccionar y catalogar nuestros instrumentos. Los diferentes catálogos online, generalmente de fabricantes alemanes, que nos encontramos tanto de Max Kohl como de Label o los maravillosos catálogos de Fues para instrumentos de óptica. También hemos basado nuestra metodología en catálogos de diferentes colecciones de instrumentos históricos en España, la colección del MICIN, de diferentes institutos de enseñanza secundaria o de la Universidad Complutense de Madrid, además de multitud de referencias bibliográficas. Bueno, todo este trabajo, cuando uno
lo ve así un poco en general, pues hay que realizarlo para cada uno de los instrumentos. Hoy en día tenemos en Gredos 76 instrumentos, por tanto nos hemos enfrentado a una serie de retos y soluciones, retos infinitos y soluciones limitadas, ¿no?, para realizar este trabajo. Fundamentalmente la más importante es la falta de documentación original, o sea, no tenemos referencias históricas, no tenemos manuales, no tenemos etiquetas, no tenemos absolutamente nada de los instrumentos, salvo el propio instrumento, en el caso en el que además el instrumento no esté deteriorado, con nombres algunas veces parciales o ilegibles. Hay veces que hay instrumentos que sirven para diferentes funciones y también nos hemos encontrado que hemos hecho en multitud de ocasiones y rehecho las fichas de los instrumentos, puesto que teníamos catálogos o enlaces que enseguida estaban obsoletos, etc. Entonces, bueno, las soluciones pues, es realizar esta exhaustiva investigación, consultar de forma cruzada infinidad de fuentes históricas, archivos universitarios, catálogos, etc. Y nos gustaría realmente tener apoyo y colaboración de conservadores, de historiadores de la ciencia, de técnicos de museos, realmente para ayudarnos a realizar toda esta labor, porque es un trabajo muy importante. También nos hemos encontrado con el problema de la datación de los instrumentos, pues realmente en muchos de ellos tenemos un margen de datación muy impreciso y hemos establecido criterios un poco por función, por época, por materiales, porque uno similar está en un catálogo, o sea, digamos, porque hemos visto algo similar en una web en Italia o en Alemania, entonces es muy complejo a veces realizar. También, sobre todo en objetos que tienen cristales, hemos tenido dificultad para realizar las fotografías, pero eso se ha solventado con la realización de un registro fotográfico sistemático y con una fotografía profesional, con iluminación difusa. Le hemos eliminado fondos con varias vistas por objeto. Pero es verdad que todo esto lleva demandando desde hace años una gran inversión de tiempo y de recursos, tanto económicos como humanos, que es complicado. También tenemos que mirar lo positivo. El trabajo que hemos realizado durante 2024 para el repositorio Gredos ha hecho que tengamos una documentación mucho más organizada, más normalizada, y que es verdad que nosotros creemos que hay que implementar también un protocolo de revisión anual del mismo para que toda esa información esté ahí centralizada. Entonces, lo ideal sería, para un trabajo de recuperación de patrimonio científico histórico, pues que no solamente estuviéramos los científicos, sino que estuvieran conservadores, museólogos, informáticos, administradores, historiadores de la ciencia, porque si no la labor nos sentimos a veces un poco hombre orquesta y es muy complicado llegar y hacer sobre todo el trabajo bien, ¿no? Entonces, en la última parte ya sí que me gustaría entrar en este trabajo de 2024, que es lo que hemos hecho para implementar este trabajo en Gredos, y luego ya pues mostraremos estos resultados. Si queréis ver la nueva página web, pues pinchamos también en Gredos. Bien, me voy a centrar por tanto en esta parte final. ¿Cuánto sería el inventario que nosotros tenemos ahora mismo? Pues tenemos aproximadamente unos 132 instrumentos de 5 laboratorios o ramas diferentes, 45 fabricantes, más de 500 fotografías, cartelas y fichas, pues muchas y muchas versiones de ellas. Entonces, ¿cómo se estructura esta información? Porque nosotros, para subir todo esto a Gredo, tenemos que estructurarlo y tenemos que mandarlo a la gente de bibliotecas de una manera bastante organizada. Entonces, hemos realizado también el estudio de diferentes repositorios o el trabajo realizado por diferentes instituciones que han hecho esta labor antes que nosotros, como el Museo Nacional de Ciencias Naturales, la Colección de Instrumentos Científicos o el Institut Cartogràfic i Geològic de Cataluña. Nos encontramos, por ejemplo, para un espectrómetro, como este, que es un instrumento científico también, similar a los nuestros, pues ese tipo de catalogación y de datos y de estructuras. Bien, ¿cómo implementamos esto en un repositorio institucional como es el Gredos? Pues primero tenemos que tener claro que Gredos es un software, funciona sobre DSpace, que es un software de gestión de repositorios digitales. Tiene código abierto, es utilizado ampliamente en bibliotecas, universidades, archivos, museos para almacenar y difundir documentos digitales. Artículos, tesis, libros, fotografías, etcétera, y también sin problema hemos logrado realizarlo para catálogos e instrumentos, y está basado en que utiliza estándares de categorías, no digamos informáticas, que se denominan así, como basadas en Dublin Core, ¿no?, para objetos digitales que permiten hacer rápidamente búsquedas y clasificaciones avanzadas.
Bien, ¿dónde estamos? Pues nosotros entramos en la página de Gredos, vemos que hay ahí 4 subcomunidades que aparecen ahí en rojo: archivo institucional, biblioteca digital, repositorio docente. Me gustaría, por supuesto, antes de nada, agradecer todo el trabajo también que han hecho con nosotras Sonia y Laura, del servicio de bibliotecas para realizar todo este trabajo. En Gredos decidimos en una de las primeras reuniones que debíamos colgar de biblioteca digital, y pinchando ahí en biblioteca digital pues aparece una serie de subcomunidades. Estamos aquí abajo, red de colecciones científicas, y ahí en el futuro pues se supone que colgarán todas las colecciones científicas de recuperación de patrimonio de la Universidad de Salamanca. O sea, pinchando ahí ya está la única colección científica que hoy por hoy estamos, que somos nosotros, los antiguos instrumentos de laboratorios de física. Bien, tenemos información de diferentes objetos que mostraré posteriormente, pero necesitamos también generar una serie de cosas generales. O sea, necesito un texto general de introducción para toda la colección, una historia, unos objetivos, unos agradecimientos, unos créditos, y también de cada una de las subcolecciones, porque dividimos en 5 ramas de la física o subcolecciones: electromagnetismo, electrónica de comunicaciones, mecánica y ondas, óptica o termodinámica. Bien, pues hemos tenido también, además de la información de cada uno de los ítems, de los objetos, de los instrumentos, pues que generar una serie de textos generales. Bien, para cada instrumento, ¿qué tenemos? Pues por lo general tenemos una cartela, que es, en el caso de que ese instrumento sea seleccionado para aparecer en una vitrina, pues es un texto resumido que hemos limitado a 2000 caracteres. Aproximadamente ese sería, por ejemplo, la cartela de este telescopio. Y también tenemos una ficha entre 2 y 4 páginas, fotografías o vídeos, y algo que tenemos que hacer como trabajo futuro es compatibilizar también la información que está en web y que está en Gredos de todos los instrumentos. Bien, ¿qué tiene la ficha de cada instrumento? Pues aquí tenemos, por ejemplo, uno de los instrumentos, que es el número 47, que es un osmómetro Leibel. Me va a permitir medir la presión osmótica, y digamos que ahí en la parte de arriba aparece ese 47 y debajo aparece termodinámica 06, o sea, tiene su número general en la colección y su número también dentro de la subcolección. Tenemos, por tanto, esa referencia, tenemos una descripción, tenemos un material, tenemos un fabricante, tenemos los componentes, o sea, de qué está hecho, pues hay un tubo de cristal con X componentes, con un termómetro, etcétera. Tenemos un principio físico, una serie de ecuaciones, aplicaciones, y en la parte final de la ficha tenemos ahí una serie de referencias que consideramos importantes, que estas son un poquito una carga que llevamos sobre nosotros, porque es las que nos van a hacer que esos enlaces haya que revisarlos periódicamente, y a lo mejor tendríamos que optar por otro tipo de ficha y dejar los enlaces un poco fuera, externamente. Bueno, ¿cómo se realiza la importación? Nosotros lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho es trabajar sobre un archivo Excel, donde tenemos en cada fila cada uno de nuestros instrumentos. Ese archivo Excel se va a pasar a un texto plano, que es un formato CSV, separado por comas, y ya con ese formato CSV el sistema del DSpace es capaz de exportarlo y subirlo ya al repositorio Gredos. Este sería un ejemplo de lo que tenemos, ese Excel de 76 instrumentos que hemos ido fabricando, donde en la parte superior no se ven mucho las letras, pues es el primer instrumento, que es la brújula de tangentes, de electricidad y magnetismo. Aparece en una columna los códigos UNESCO, aparecen los fabricantes, gracias a Ampere y a Ørsted, aparece la ciudad y el país de fabricación, aparece un pequeño astraz que define externamente el instrumento, el material y el tamaño, aparece después una descripción ya de qué es lo que hace físicamente el instrumento, y así tenemos también una columna con enlaces, otra columna con los archivos que tenemos del instrumento, que tenemos la ficha, la cartela, una serie de fotografías o vídeos en el caso de tener esos vídeos, ¿no? Este es el mismo Excel, digamos, sin ajustar esas columnas, y aquí digamos que lo importante es seleccionar qué selecciono, qué información seleccionamos, qué quiere ver la gente, qué quiere ver el observador, ¿no?, digamos, de estos instrumentos. Bien, pues posteriormente comento esto, simplemente pasar este Excel a un formato de texto plano, en vez de tener casitas en el Excel, lo que tenemos son la misma información separadas por coma, y lo importante sería seleccionar qué tipo
qué tipo de información quiere la gente que vaya a ver este instrumento, ¿no? Y eso es seleccionar los metadatos del Dublin Core, ¿no? Entonces, en varias reuniones seleccionamos los metadatos que eran importantes para nuestra colección. Esto va a depender de cada una de las colecciones. Y entonces, para cada uno de los instrumentos, pues tenemos toda esa información, una serie de ficheros que son la cartela, la ficha, las fotografías, un listado del contenido, los metadatos y un archivo de licencia. La licencia es importante, esto lo repetimos para todos los instrumentos. La licencia es importante porque nos dice cómo va a poder utilizar la gente este material. Nosotros hemos atribuido una licencia en la que se denomina non-commercial no derivatives. Significa que si alguien lo usa me debe atribuir esa licencia. No se puede usar comercialmente y no se puede modificar, hay que usarlo, digamos, tal cual. Bueno, luego se realiza la importación con un asunto ya un poquito más de tema informático, que no es excesivamente complicado, y es verdad que luego hay que hacer una serie de revisiones de errores, de mejorar las visualizaciones, digamos, repetir algún tipo de metadatos para algún instrumento un poco más específico. Bueno, pues ya son revisiones un poco del protocolo de la implementación y esa subida en Gredos. Bien, ¿qué resultados tenemos? Bueno, pues si nosotros pinchamos en Gredos, pues nos vamos a encontrar esa ficha, por ejemplo, de la máquina de Wilskur, que aparece ahí toda la información absolutamente de forma maravillosa, y en la parte de la izquierda, ese título, esas palabras clave, esa clasificación, eso precisamente son los metadatos que nosotros hemos elegido, ¿vale?, que aparecen ahí en la columna de la izquierda. Y en la parte inferior de la página pues tenemos pues la ficha, la cartela que se pueden descargar, diferentes fotografías, como es en este caso esta máquina. Bien, conclusiones y beneficios. Pues realmente, ¿qué hemos obtenido? Pues primero, digamos que desde septiembre del 2024 estamos accesibles absolutamente para cualquiera que tenga un ordenador en cualquier parte del mundo. Además, Gredos trabaja también con motores de búsqueda como Google Scholar, Europeana, etcétera, con lo cual la visibilidad multiplica muchísimo su alcance de lo que nosotros pudiéramos tener en una simple página web. Tenemos nuestra información totalmente normalizada, por tanto ha mejorado nuestra calidad de catalogación. Luego tenemos una preservación ya técnica, porque tenemos ahí esas copias de respaldo y podemos hacer migraciones o podemos hacer modificaciones de manera más sencilla y no vamos a perder ya esos datos. Son fundamentales para material docente o investigador y, por supuesto, el reconocimiento del patrimonio universitario de la Universidad de Salamanca y todo este trabajo. Además, nos permite el Gredos realizar unas métricas y un seguimiento un poco de la exposición. Y aquí tenemos, por ejemplo, las estadísticas a fecha de 5 de mayo, de este lunes, de visitas totales desde que empezamos a implementar, que sería en el mes de mayo-junio del año pasado, y definitivamente ya en septiembre, 19.000 y pico visitas totales, más de 13.000 descargas. Podemos también visibilizarlas por cada una de las ramas de conocimiento de cada una de las colecciones, incluso por instrumento, y además internamente también nos gustaría conocer qué métricas, qué instrumentos, digamos, son los que son un poco más demandados o más vistos. Bien, con respecto a actuaciones futuras, pues desde el punto de vista institucional nos gustaría realmente participar en redes de patrimonio científico español, incluso iniciativas europeas, realizar estudios de impacto con esas estadísticas internas de Gredos, hacer encuestas, etcétera, desarrollar exposiciones físicas o virtuales colaborando con institutos, con bibliotecas, etcétera, incluso incorporar nuevas colecciones de instrumentos, no solamente físicas, sino también de química, de ingeniería, de medicina. Solicitar incluso donaciones de particulares, de antiguos docentes, de antiguos alumnos para nuestra colección, y también desde el punto de vista de trabajo interno, pues tenemos aquí un montón de tarea por hacer. Tenemos que incorporar muchísimos materiales que todavía faltan, tenemos que mejorar nuestra web, porque solamente en la web nueva tenemos 15 instrumentos, los correspondientes a la primera fase. Nos gustaría hacer ese protocolo de revisión de material, solicitud de proyectos, sobre todo recursos humanos que nos ayuden, también realización de workshops, tareas, etcétera. Reforzar el contexto histórico, porque ahora vemos que tenemos la información de nuestro instrumento, pero podríamos añadirle digitalización de cuadernos de laboratorio históricos, de manuales de época. Hoy en día ya poco a poco, se puede encontrar mucha más documentación que hace 10 años. Parece mentira, pero ha cambiado mucho la situación y podemos, digamos, reforzar ese contexto pedagógico de cada instrumento.
Para mí sería un sueño hacer visitas 3D y hacer una página web virtual que permitiera hacer una visita 3D, usar inteligencia artificial, integrarlo en proyectos docentes, divulgativos, con juegos de realidad aumentada y diferentes recursos didácticos digitales. Y para terminar, pues mis agradecimientos sobre todo a la gente que atesoró y que reunieron todas estas piezas que hayan podido llegar hasta nuestros días. En la dirección científica estamos José Ignacio Íñiguez y yo, todo el apoyo que comentaba antes institucional. Y además en la catalogación pues también hemos tenido una becaria de la Universidad de Catania unos meses el año pasado, y también mi agradecimiento a nuestro técnico de laboratorio, José Antonio García, y a las 2 personas que han trabajado con nosotros del servicio de bibliotecas para el trabajo en la implementación a Gredos y bueno, con el apoyo, digamos, del GIR Causal, de la red de colecciones, de nuestro nuevo grupo de transferencia de conocimiento, que esta es la primera actuación de micro y nanoelectrónica, Chip Forusal, y de este vicerrectorado de transferencia, innovación y emprendimiento que nos ha apoyado en ese grupo de transferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Jesús. Desde luego el trabajo ya tiene mucha trayectoria y tiene mucha ambición, como es María Jesús, y cómo de alguna manera esta velocidad que le estamos dando a las colecciones, yo creo que cada una tiene su velocidad. Desde el principio de las primeras reuniones todos hemos hablado de que una de las problemáticas, como decía Marisa, es la enorme diferencia a la que va en cada colección, ¿no? Cada colección recibe un impulso proporcional al trabajo de ciertas personas y de ciertas, pues como si dijéramos, contactos con las instituciones, y en este caso yo creo que el camino que ha emprendido la colección que he representado ya aquí María Jesús es muy interesante, precisamente porque era uno de los que veíamos que podía ser también trasladable a otras colecciones, ¿no? El hecho de ir a Gredos, de crear un repositorio en Gredos, para que de alguna forma todos tuviéramos un espacio al que confluir, ¿no? Dado que, bueno, pues seguimos haciendo un trabajo muy de escritorio y ese trabajo de escritorio queda cerrado en nuestros ordenadores, ¿no? Y bueno, creo que por eso era muy importante que ella estuviera hoy aquí para compartir este trabajo que, como veis, ella ha abierto camino, pero se espera que todas las colecciones podamos seguir el camino de María Jesús. Muchísimas gracias, porque nos consta que ha sido un camino lleno de esfuerzos y a veces de algunas dificultades, porque ahora que ella lo ha recorrido, para los demás creo que va a ser muy fácil, pero bueno, ya nos podrá contar de esas dificultades. Muchísimas gracias, y si hay alguna pregunta, por supuesto, sabéis que vamos un poco con la velocidad de crucero, pero venga. Simplemente he puesto ahí de forma rápida para que se vea un poco la maravillosa estética también de nuestra nueva web, que la verdad es que es fantástica. Es verdad que es muy limitada, solamente están ahora accesibles la primera fase, los primeros 15 instrumentos, pero ya tiene un aire totalmente diferente a la primera web que nosotros hicimos, y es la que es un poco el objetivo de trabajo para este 2025. Así que, Miguel tenía una pregunta. Bueno, la primera es agradecerte el trabajo y felicitaros a todos me parece magnífico. O sea, esto es un espejo en el que todos nos querríamos mirar, ¿no? Y alcanzar algún día, porque me parece que el trabajo que habéis hecho en todos estos años es fantástico, absolutamente. Y bueno, una curiosidad, cuando has mencionado que habéis encontrado los instrumentos de óptica y todo eso recientemente, ¿dónde estaban? Pues es una cuestión un poquito delicada, porque estaban en el edificio de Trilingüe, donde estamos en la Facultad de Físicas, tiene en la parte superior un acceso por unas escaleras. Por un lado se accede al observatorio, que hay un observatorio con un telescopio, y por otro lado se accede como a una especie de sobrado que da toda la vuelta al claustro, y que son una serie de pasillos súper estrechos que están, digamos, en obra. Realmente no tienen ni pintura, prácticamente solo tienen suelo de terrazo, y es una zona que yo ya tenía bastante conocida. O sea, ahí había cosas, y en su momento también nosotros, hay muchos instrumentos de laboratorio que ya habíamos desechado de las primeras colecciones y se habían subido a parte de esos pasillos. Entonces, claro, sorpresivamente, haciendo como un repaso, de repente dices, anda, ¿y estas dos cajas muy grandes?
no sé, claro, no puedes decir cuándo han salido, cuándo han aparecido, estaban aquí antes y no las vi, no lo sé, pero fue así, de manera, haciendo una inspección rutinaria, subiendo instrumentos que no tenemos espacio. Realmente los que tenemos idea de musealizar en una tercera fase están colocados de cualquier manera en un armario de un laboratorio de alumnos, o sea que es que realmente no tenemos espacio físico ni para tenerlos adecuadamente catalogados y al menos almacenados con unas mínimas garantías. Entonces, haciendo un poco ese traslado de material que de momento yo creo que no va a servir para una nueva musealización, pues dimos otra vuelta en esos pasillos mágicos y nos encontramos 2 cajas después de regalo de Reyes, de Navidad. Llegamos en enero de 2021 y nos encontramos ahí esas cajas, que fue una sorpresa maravillosa, porque abrirlas y encontrar justo algo que tú notabas que era una carencia en toda la instrumentación que teníamos, que solamente hubiera un telescopio y un colorímetro, que era un poco lo que teníamos en la gama y unas muestras de vídeo para índices de refracción, pero no estaba el refractómetro, o sea que realmente se veía que había una carencia fundamental en esa especialidad de la física, y fue para mí, independientemente del por qué o por qué no, lo bonito es decir que bien, están aquí y las tenemos, y además es que son de las piezas más bonitas de la colección. Bueno, Raúl, yo singularmente darte la enhorabuena por el trabajazo y brindarte la mano, porque me has pedido, de la historia de la ciencia. Aquí están los historias de la ciencia para cuando quieras trabajar en común, porque me parece... Sí, pues tomamos ese testigo y si me has lanzado el guante yo lo cojo. Sí. Tú tiras, además es un problema que si tiran, yo nunca digo que no. Pues nada, espero que en el futuro podamos hacer una colaboración fructífera. Muchas gracias. Tan positiva y tan naif es la que nos caracteriza, yo creo, ¿no? Tan constructiva, de verlo todo como un regalo encima. Yo creo que no nos da tiempo a hacer descanso, solo ir al baño, porque tenemos todavía 3 intervenciones, os estoy mirando todo el rato, aunque no os dirijo demasiado, pero creo que no nos da tiempo a hacer un descanso tradicional, por las horas en las que nos hemos metido, y porque es verdad que también cortar a mis compañeros a mí me duele, porque sé que es el momento en el que ellos están exprimiendo un trabajo tan valioso, lo están haciendo tan deprisa, que no les puedo decir vamos al tiempo, ¿no? Pero creo que eso, vamos al baño, si os parece, retomamos en 2-3 minutos, y José, si quieres, Raúl, venís para acá, y luego Ana, tú estás preparada, ya sé que estás preparada desde el minuto 1 para entrar, ¿vale? Venga, muchísimas gracias a todos.